¿Alguna vez has juzgado a alguien basándote únicamente en su apariencia, solo para que ese juicio fuera completamente destrozado por la verdad? Yo sí, y lo que sucedió ese martes ordinario por la tarde en el restaurante italiano Giovanni cambió no solo cómo veo a las personas, sino cómo me veo a mí mismo. Déjame llevarte de regreso a ese momento, porque necesito compartir esto contigo, y espero que al final de esta historia entiendas por qué esta experiencia me ha perseguido de la mejor manera posible. Estaba trabajando en mi turno habitual como mesero en Giovanni's, uno de esos restaurantes elegantes en el corazón del centro de la ciudad, donde la clientela vestía ropa de diseñador, y lo más barato del menú era un aperitivo de $15. El sol de la tarde se filtraba a través de las grandes ventanas, proyectando luz dorada sobre los manteles blancos y la cubertería reluciente. Todo era perfecto, impoluto, exactamente como nuestro gerente, el señor Patterson, lo exigía. Acababa de terminar de tomar el pedido de una pareja que celebraba su aniversario, cuando escuché la campanilla sobre la puerta de entrada. Levanté la vista por costumbre, lista para saludar a quien entrara con mi sonrisa ensayada, pero esa sonrisa se congeló en mi cara en el momento en que lo vi. Era un niño, tal vez de 10 u 11 años, con las mejillas manchadas de tierra y ropa que parecía no haberse lavado en semanas. Sus jeans estaban rotos en las rodillas, no de esa manera fashion que cuesta extra en las boutiques, sino de la forma que habla de desgaste real, de pobreza real, de lucha real. Su camiseta estaba descolorida y colgaba flojamente de su delgado cuerpo. Y lo que más me impactó, lo que hizo que mi corazón se saltara un latido por todas las razones equivocadas, fue que estaba descalzo. Sus pies estaban sucios, callosos, y podía ver pequeños cortes y rasguños en sus dedos. En ese momento, me avergüenza admitirlo, mi primer pensamiento no fue preocupación o compasión, fue juicio, fue incomodidad, fue la suposición inmediata de que este niño iba a causar algún tipo de problema, que iba a interrumpir la atmósfera cuidadosamente mantenida de nuestro restaurante, que no pertenecía a este espacio de manteles blancos y vino caro. Observé cómo otros comensales comenzaron a notarlo también. La señora Henderson, una clienta habitual que siempre pedía los ravioles de langosta, literalmente acercó su bolso de diseñador más cerca de su cuerpo. Un hombre de negocios con traje a medida levantó la vista de su teléfono, su expresión cambiando de neutral a molesta en segundos. Podía sentir cómo la temperatura en el salón cambiaba. Podía percibir la incomodidad colectiva ondulando a través del espacio, como una piedra arrojada al agua quieta. La anfitriona Jenny, una chica dulce que solo llevaba trabajando con nosotros unos meses, parecía congelada en su podio. Su mano flotaba sobre los menús, su boca ligeramente abierta, claramente insegura de qué hacer o decir. El niño se quedó parado justo dentro de la puerta, sus ojos escaneando el restaurante con una intensidad que parecía extraña para un niño. No estaba mirando la comida ni las decoraciones elegantes. Estaba buscando algo, o alguien, específico. Mi colega Marcos, que estaba limpiando una mesa cercana, captó mi mirada y levantó las cejas de una manera que claramente comunicaba lo que todos estábamos pensando. ¿Qué hace este niño aquí? ¿Alguien debería llamar a seguridad? ¿Va a robar algo? Estos pensamientos corrieron por mi mente en cuestión de segundos. Y odio que lo hicieran. Odio que mi instinto no fuera a ayudar, sino proteger el restaurante, preservar la comodidad de nuestros clientes que pagaban, mantener el status quo. El niño dio unos pasos más hacia el interior del restaurante y noté que temblaba ligeramente. Al principio pensé que podría ser por frío, aunque era un día cálido, pero luego me di cuenta de que era nerviosismo. Estaba aterrorizado, absolutamente aterrorizado, pero se estaba obligando a estar allí de todos modos. Esa observación debería haber ablandado mi corazón inmediatamente, pero me avergüenza decir que no lo hizo. Todavía no. Estaba demasiado atrapado en mi propia incomodidad, demasiado preocupado por lo que esto significaba para mi turno, demasiado preocupado por cómo reaccionarían los otros clientes. El señor Patterson, nuestro gerente, emergió de la cocina, su expresión ya cambiando a esa máscara ensayada de autoridad educada pero firme, que usaba cuando trataba con lo que consideraba situaciones indeseables. Había visto esa mirada antes cuando tuvo que pedirle a un hombre sin hogar
que abandonara las instalaciones el mes pasado. La había visto cuando trató con un cliente ebrio que se puso demasiado ruidoso, y la estaba viendo ahora, dirigida a este niño descalzo, que parecía que podría hacerse pedazos en cualquier momento. Los ojos del niño finalmente encontraron lo que estaban buscando. Su mirada se fijó en el señor Patterson, y con una voz que apenas era un susurro pero que de alguna manera se escuchó a través del restaurante ahora silencioso, dijo 5 palabras que cambiarían todo. 5 palabras simples que contenían dentro de ellas una historia que ninguno de nosotros podría haber imaginado. 5 palabras que despojarían cada suposición, cada juicio, cada prejuicio que habíamos construido en esos pocos segundos desde que cruzó la puerta. Dijo con su voz temblando pero sus ojos determinados. Necesito ver al dueño. Es importante. Por favor. La forma en que dijo por favor, con esa cortesía desesperada, ese respeto cuidadoso a pesar de su miedo obvio, debería haber sido mi primera pista de que había mucho más en esta historia. Pero en ese momento, todo lo que podía pensar era que esto iba a ser complicado, que esta iba a ser una situación que requeriría un manejo cuidadoso, que este niño representaba algún tipo de problema que necesitaba ser resuelto o removido. Me acerqué, posicionándome donde pudiera escuchar la conversación pero también estar lista para asistir al señor Patterson si era necesario. Otros meseros hicieron lo mismo. Formamos esta barrera inconsciente entre el niño y los clientes que cenaban, como si los estuviéramos protegiendo de algún tipo de contaminación. El pensamiento me enferma ahora, pero eso era exactamente lo que estábamos haciendo. Estábamos tratando a este niño como una amenaza, como una intrusión, como algo que necesitaba ser manejado. El señor Patterson se acercó al niño, y pude verlo evaluando la situación, calculando la mejor manera de manejar esto sin causar una escena que molestara a los clientes. Su voz, cuando habló, tenía esa falsa amabilidad que apenas ocultaba su deseo de sacar al niño lo más rápido posible. Joven, soy el gerente aquí. El dueño no está disponible en este momento. Tal vez hay algo en lo que pueda ayudarte, o quizás estás buscando un establecimiento diferente. La sutil sugerencia de que el niño simplemente había entrado al lugar equivocado, que seguramente quería ir a otro lado, a algún lugar más apropiado para alguien en su condición, flotaba en el aire como humo. Pero el niño negó con la cabeza firmemente, su mandíbula poniéndose de una manera que mostraba una determinación sorprendente para alguien tan joven y tan claramente fuera de su elemento. No, señor. Necesito hablar con el señor Giovanni, el dueño. Es muy importante. Prometí que vendría. Había algo en la forma en que dijo esa última parte. Prometí que vendría, que envió un extraño escalofrío por mi columna vertebral. Hablaba de obligación, de compromiso, de algo más profundo de lo que entendíamos. Pero aún así, no lo juntaba. Todavía, me quedé ahí parada en mi juicio, en mi suposición de que esto probablemente era algún tipo de estafa, alguna historia que le habían enseñado a contar para conseguir dinero o comida. La expresión del señor Patterson se endureció ligeramente. El señor Giovanni es un hombre muy ocupado, y tenemos un restaurante lleno como puedes ver. Si necesitas comida, hay un centro comunitario a 2 cuadras que sirve comidas. Si necesitas ayuda, puedo darte el número de servicios sociales. Pero realmente no puedes estar aquí sin zapatos. Es una violación del Código de Salud. La forma en que lo dijo, tan objetivo, tan definitivo, estaba destinado a terminar la conversación. Estaba destinado a darle al niño una salida, una forma de irse con algo de dignidad mientras también dejaba en claro que no era bienvenido a quedarse. Y yo me quedé allí, junto con Jenny y Marcos y todo el resto del personal, asintiendo internamente, pensando que sí, esto tenía sentido. Esta era la manera razonable de manejar esta situación. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas, y parpadeó rápidamente, tratando de evitar que cayeran. Sus manos se apretaron en pequeños puños a sus costados, y podía verlo luchando con algo interno, alguna decisión que estaba tratando de tomar. Cuando habló de nuevo, su voz era más fuerte, casi desafiante. Mi madre me dijo que viniera, antes de morir. Me hizo prometer, por favor, solo necesito 5 minutos con el señor Giovanni. Solo 5 minutos. Caminé 3 horas para llegar aquí. 3 horas.
Descalzo. Durante 3 horas este niño había caminado para llegar a nuestro restaurante, y estábamos tratando de rechazarlo. Esa información penetró mi conciencia como una grieta en una represa, dejando entrar solo un goteo de empatía. Pero incluso entonces, incluso con ese detalle, todavía no captaba completamente lo que estaba sucediendo. Intercambié miradas con Marcos, y podía ver mi propia confusión reflejada en su rostro. ¿De qué podría tratarse esto? ¿Por qué una madre moribunda enviaría a su hijo en un viaje descalzo de 3 horas para hablar con el dueño de un restaurante italiano caro? No tenía sentido. Nada de esto tenía sentido. Y porque no tenía sentido, porque no encajaba en ninguna narrativa que pudiera entender fácilmente, permanecí en mi posición de juicio, de escepticismo, de certeza santurrona de que estábamos manejando esto apropiadamente. La atmósfera en el restaurante había pasado de incómoda a casi insoportablemente tensa. Podía sentir cada ojo en el lugar observando esta escena desarrollarse. Podía sentir la mezcla de curiosidad, molestia y quizás solo un toque de culpa, emanando de nuestros clientes bien vestidos. La señora Henderson había dejado de comer por completo, su tenedor suspendido en el aire mientras observaba. El hombre de negocios había bajado su teléfono, repentinamente invertido en este drama de la vida real que se desarrollaba ante él. Incluso la pareja que celebraba su aniversario había detenido su conversación íntima para observar. El señor Patterson, por primera vez desde que lo conocía, parecía genuinamente inseguro sobre cómo proceder. La mención de la madre del niño, el detalle sobre su muerte, la caminata de 3 horas, todo eso claramente lo había afectado más de lo que quería mostrar. Lo observé mientras su máscara profesional se deslizaba solo ligeramente, revelando algo que podría haber sido compasión debajo de las capas de autoridad gerencial. Aclaró su garganta, suavizando su tono solo una fracción. Hijo, lamento mucho lo de tu madre. Eso es algo terrible por lo que pasar, pero el señor Giovanni ve a muchas personas todos los días, y a menos que tengas una cita, o él te esté esperando, realmente no puedo simplemente interrumpirlo. ¿Tal vez podrías escribirle una carta? Estaría feliz de asegurarme de que la reciba. Era un compromiso, una manera de reconocer el dolor del niño mientras aún mantenía el límite, todavía protegiendo la santidad de nuestro establecimiento exclusivo de esta intrusión incómoda de pobreza y dolor. Pero incluso cuando el señor Patterson lo dijo, incluso mientras lo observaba ofrecer esta alternativa, podía ver que no iba a ser suficiente. El rostro del niño se desmoronó por solo un momento, y en ese instante, se veía aún más joven que sus años, solo un niño que había perdido todo, y estaba desesperadamente tratando de cumplir una promesa a su madre muerta. Pero luego, casi inmediatamente, enderezó sus hombros, levantó su barbilla, y con una determinación que era desgarradora de presenciar, metió la mano en el bolsillo de sus jeans rotos. Lo que sacó hizo que varias personas en el restaurante jadearan en voz baja. Era una fotografía, vieja y gastada, los bordes deshilachados de ser manejada innumerables veces. El niño la sostuvo con ambas manos, presentándola al señor Patterson como si fuera un documento precioso, una llave para una puerta que aún no podíamos ver. Ella dijo que le mostrara esto. Ella dijo que él entendería. Ella dijo que él recordaría. Su voz se quebró en esa última palabra, pero no bajó la fotografía. Se quedó allí parado, descalzo y temblando, sosteniendo esta imagen como si fuera un talismán, como si contuviera todas las respuestas a preguntas que ni siquiera habíamos pensado hacer. El señor Patterson se inclinó hacia adelante para mirar la fotografía, y observé cómo toda su actitud cambió en un instante. Sus ojos se abrieron, su boca cayó ligeramente, y el color se drenó de su rostro. Extendió la mano con un temblor para tomar la fotografía del niño, sosteniéndola a la luz que fluía a través de las ventanas como si no pudiera creer del todo lo que estaba viendo. «Dios mío», susurró, tan suavemente que casi no lo escuché. «¿De dónde sacaste esto? ¿Quién era tu madre?» La voz del niño era firme ahora, ya no temblaba, como si hablar el nombre de su madre le diera fuerza. «María Santos, María Elena Santos. Ella trabajó aquí hace 20 años antes de que yo naciera.
Ella dijo que el señor Giovanni fue amable con ella cuando nadie más lo fue. Ella dijo que él le dio una oportunidad cuando todos los demás la veían como solo otra inmigrante con inglés quebrado. Ella dijo que él la trató como familia. El nombre claramente no significaba nada para el señor Patterson. Era demasiado joven para haber estado trabajando aquí hace 20 años. Pero la fotografía, obviamente sí significaba algo. No podía ver qué había en la imagen desde donde estaba, pero lo que mostraba había transformado esta situación por completo. La compostura profesional del señor Patterson se había destrozado completamente, reemplazada por algo crudo y urgente. Quédate justo aquí. No te muevas. Voy a buscar al señor Giovanni ahora mismo. Prácticamente corrió hacia la oficina de atrás, todavía agarrando la fotografía, dejando al niño parado solo en medio de la entrada del restaurante. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jenny abandonó su podio de anfitriona y le trajo al niño una silla, haciéndole un gesto para que se sentara. Lo hizo, posándose en el borde como si pudiera necesitar huir en cualquier momento. Me encontré acercándome sin decidirlo conscientemente, atraída por una necesidad de entender, de juntar las piezas de lo que estaba sucediendo. Marcos trajo un vaso de agua sin que se lo pidieran, colocándolo suavemente en una mesa cercana al alcance del niño. Estos pequeños actos de bondad, tan retrasados, tan inadecuados, pero finalmente emergiendo de debajo de nuestras capas de juicio y suposición. Estudié al niño más cuidadosamente ahora, realmente mirándolo por primera vez, en lugar de solo ver la suciedad y la ropa rota y los pies descalzos. Su rostro, debajo de la mugre, tenía rasgos delicados. Sus ojos, ahora que realmente los miraba, eran de un tono inusual de ámbar, inteligentes y atentos, a pesar de su corta edad. Sus manos, aunque pequeñas y sucias, tenían dedos largos que mantenía cuidadosamente doblados en su regazo. Había una dignidad en él, me di cuenta, una fuerza silenciosa que había estado demasiado ciega para ver antes. Los otros clientes habían reanudado sus comidas, pero la energía en el restaurante había cambiado completamente. La gente estaba susurrando entre sí, lanzando miradas al niño, claramente especulando sobre lo que estaba pasando. Escuché fragmentos de conversaciones. ¿Crees que, pobre niño, de qué podría tratarse? Y me di cuenta de que el ánimo había cambiado de juicio a curiosidad, de incomodidad a preocupación. Era notable cuán rápido la opinión colectiva podía cambiar, cómo una sola fotografía podía transformar a un intruso amenazante en una figura simpática. Menos de 2 minutos después, aunque se sintió como una eternidad, el señor Patterson emergió de la parte trasera, y detrás de él venía un hombre que solo había visto de pasada antes, usualmente a través de la ventana de su oficina. El señor Giovanni tenía unos 60 y tantos años, con cabello plateado y el tipo de rostro curtido y amable, que hablaba de una vida plenamente vivida. Era más bajo de lo que esperaba, fornido, con manos que parecían haber hecho trabajo real antes de poseer este exitoso restaurante, y mientras caminaba hacia el niño, vi lágrimas corriendo por su rostro. No estaba tratando de ocultarlas o limpiarlas, simplemente las dejó caer mientras se acercaba a este niño descalzo, que había caminado 3 horas para encontrarlo. El niño se puso de pie rápidamente, respetuosamente, y por un momento, simplemente se miraron el uno al otro. El señor Giovanni extendió la mano y tomó el rostro del niño con ambas manos, estudiándolo intensamente, y cuando habló, su voz estaba espesa de emoción y fuertemente acentuada con su italiano nativo. Tienes los ojos de tu madre, esos hermosos ojos, los ojos de María. Luego atrajo al niño a un abrazo feroz, y el niño, que había sido tan fuerte, tan determinado, finalmente se derrumbó y sollozó en el hombro de este extraño. El señor Giovanni lo sostuvo, meciéndose ligeramente, murmurando cosas en italiano que no podía entender pero que sonaban a consuelo, a dolor, a amor. Todo el restaurante había quedado completamente en silencio. Incluso la señora Henderson, a quien nunca había visto mostrar mucha emoción sobre nada, tenía lágrimas corriendo por su rostro. El hombre de negocios estaba mirando su plato, su mandíbula apretada, claramente afectado pero tratando de no mostrarlo. Jenny estaba llorando abiertamente, ni siquiera intentando ocultarlo.
y yo me quedé allí parada, congelada, observando esta escena desarrollarse y sintiendo algo romperse dentro de mi pecho, algo que se sentía como vergüenza y asombro y arrepentimiento todo mezclado. Después de lo que pareció tantos segundos como horas, el señor Giovanni se apartó, manteniendo sus manos en los hombros del niño, mirándolo con tanta ternura que dolía presenciarlo. «Ven, niño, ven conmigo. Tenemos mucho de qué hablar». Se volvió para dirigirse a todo el restaurante, su voz llegando a cada rincón del espacio. «Damas y caballeros, por favor disculpen esta interrupción. Este joven es familia, es mi familia, y la familia siempre es bienvenida aquí. Siempre». Luego miró a su personal, a todos nosotros que nos habíamos quedado allí en nuestro juicio, en nuestros límites cuidadosamente mantenidos, en nuestra protección de la propiedad sobre la compasión. Sus ojos se encontraron con los míos, sostuvieron mi mirada por solo un momento, y vi en ellos tanto comprensión como decepción. No dijo nada, pero no necesitaba hacerlo. El mensaje era claro. Deberíamos haberlo sabido mejor. Deberíamos haber actuado mejor. ¿Te ha pasado alguna vez que te sentiste avergonzado de tu reacción inmediata a algo? ¿Dónde te diste cuenta de que tu primer instinto reveló algo sobre ti mismo que no te gustó particularmente? Cuéntamelo en los comentarios, porque necesito saber que no estoy solo en este sentimiento. El señor Giovanni llevó al niño hacia su oficina privada, pero antes de que desaparecieran, se detuvo y habló con el señor Patterson. «Cierra el restaurante. Dale a todos el día libre pagado. Necesitamos privacidad y esto», señaló al niño, «esto es más importante que el negocio. Mucho más importante». El señor Patterson asintió inmediatamente, sin vacilar, sin argumentar sobre los ingresos perdidos o la interrupción del servicio. En cuestión de minutos el restaurante estaba siendo desalojado. Los clientes tenían sus comidas compensadas. El personal estaba siendo enviado a casa con paga completa, y me encontré parte de un pequeño grupo que el señor Giovanni pidió que se quedara. Solo yo, Marcos, Jenny y el señor Patterson. No estaba segura de por qué nos quería allí, pero sabía que era mejor no cuestionarlo. Cuando el último cliente se fue y las puertas estaban cerradas, el señor Giovanni emergió de su oficina con el niño, cuya cara había sido lavada y que ahora usaba un par de zapatos que claramente eran demasiado grandes para él, pero eran mejores que nada. El señor Giovanni nos hizo un gesto para que nos sentáramos en una de las mesas grandes, y mantuvo una mano protectoramente en el hombro del niño todo el tiempo. «Quiero que todos ustedes escuchen esta historia», comenzó el señor Giovanni, su inglés acentuado, lento y deliberado, «porque creo que tal vez necesitan entender lo que casi rechazaron hoy, lo que casi no lograron ver porque miraron solo con sus ojos y no con su corazón». Sus palabras cayeron como piedras en mi estómago, pesadas con el peso de la verdad que no quería reconocer pero no podía negar. El niño se sentó muy quieto, muy callado, sus manos dobladas en su regazo de nuevo, sus ojos bajos. El señor Giovanni continuó. «Hace 22 años yo no era el dueño de este exitoso restaurante. Era solo un cocinero, trabajando en una cocina, tratando de ganar suficiente dinero para traer a mi familia de Italia a América. El hombre que era dueño de este restaurante entonces no era un buen hombre. Trataba mal a sus trabajadores, les pagaba poco, y tenía una crueldad especial para aquellos que eran inmigrantes, que hablaban mal el inglés, a quienes veía como desesperados, y por lo tanto explotables. Hizo una pausa, mirándonos a cada uno de nosotros por turno, asegurándose de que realmente estábamos escuchando, realmente oyendo lo que estaba a punto de decir. María vino a trabajar aquí como lavaplatos. Era joven, tal vez 21 o 22, recién llegada de México con sueños de una vida mejor. Casi no hablaba inglés. Trabajaba más duro que nadie que hubiera visto jamás. Llegaba antes del amanecer y se iba mucho después del anochecer. Enviaba casi cada centavo que ganaba de vuelta a su familia en Oaxaca. Y era amable, tan increíblemente amable, incluso cuando estaba exhausta, incluso cuando los otros trabajadores se burlaban de su acento español o de su humilde trabajo. Ella sonreía, ayudaba a otros, nunca se quejaba. Observé cómo los ojos del señor Giovanni se volvieron distantes, recordando. El dueño vio su vulnerabilidad, comenzó a hacer insinuaciones.
toques inapropiados, sugerencias de que si quería más horas, mejor paga. Debería ser amigable con él. ¿Entienden lo que quiero decir, verdad? Todos asentimos, enfermos. Yo vi esto. Sabía que estaba mal, pero no dije nada, no hice nada, porque tenía miedo. Miedo de perder mi trabajo, miedo de hablar, miedo de lo que pasaría si causaba problemas. Y esta es mi gran vergüenza. Su voz se quebró en la última palabra. Un día María rechazó definitivamente las insinuaciones del dueño. Le dijo que no frente a testigos, y esa noche, él la despidió. Afirmó que estaba robando. Una mentira completa. Pero ¿quién creería la palabra de una lavaplatos inmigrante indocumentada sobre el dueño de un restaurante exitoso? María se fue esa noche sin nada, sin cheque final, sin referencias, nada. Y yo la vi irse y no dije nada, no hice nada. La cabeza del niño todavía estaba baja, pero podía ver sus hombros temblando ligeramente. La mano del señor Giovanni se apretó en su hombro, pero la bondad de María no había pasado desapercibida para todos. Había una clienta habitual, una mujer mayor llamada señora Chen, que se había hecho amiga de María. Había estado enseñándole inglés a María durante sus descansos. Había visto lo que el dueño estaba haciendo. Y cuando María fue despedida, la señora Chen hizo algo extraordinario. Resultó que era abogada, bastante exitosa. Presentó una demanda contra el dueño, representó a María gratis, y expuso no solo lo que le pasó a María, sino años de tratamiento similar de trabajadores inmigrantes. Los ojos del señor Giovanni se iluminaron ligeramente, incluso a través de sus lágrimas. El caso salió en las noticias. El dueño fue obligado a vender el restaurante, y la señora Chen tenía una propuesta para mí. Dijo que me había estado observando también. Dijo que sabía que era un buen cocinero, un trabajador duro, pero que había fallado cuando más importaba. Dijo que tenía una opción. Podía usar mis ahorros para comprar este restaurante a un precio reducido como parte del acuerdo, pero solo si prometía hacer 3 cosas. Primero, encontrar a María y asegurarme de que fuera atendida financieramente con las ganancias de la venta. Segundo, dirigir el restaurante con integridad, tratando a todos los trabajadores con dignidad independientemente de su origen. Y tercero, nunca olvidar lo que cuesta el silencio frente a la injusticia. Sentí que no podía respirar. El peso de esta historia, las capas de ella, eran aplastantes. El señor Giovanni me miró directamente ahora. Acepté. Encontré a María. Le di suficiente dinero para comenzar una nueva vida. Estaba embarazada de este niño. Señaló al niño a su lado, pero el padre la había abandonado cuando se enteró. Tomó el dinero y se mudó a un pequeño pueblo a 3 horas de aquí. Abrió una pequeña tienda, un mercadito vendiendo productos y comestibles mexicanos. Construyó una vida para ella y su hijo. Y cada año, en el aniversario del día en que fue despedida, me enviaba una carta, no pidiendo nada, solo actualizándome sobre su vida, sobre su niño, diciéndome que me había perdonado por mi silencio, agradeciéndome por lo que hice después. Su voz se quebró completamente ahora. Las cartas dejaron de llegar hace 6 meses. No sabía por qué. No pensé. No consideré que algo podría haber pasado. Debería haberla revisado. Debería haber visitado. Pero me dije a mí mismo que estaba ocupada, que su vida había seguido adelante, que tal vez ya no necesitaba estas comunicaciones. Me dije mentiras cómodas en lugar de enfrentar posibilidades incómodas. El niño finalmente habló. Su voz pequeña pero clara. Se enfermó. Cáncer. Sucedió rápido. Para cuando lo encontraron, no había nada que pudieran hacer. Murió hace 3 semanas. El silencio que siguió fue absoluto. El señor Giovanni dejó escapar un sonido que estaba en algún lugar entre un sollozo y un gemido. Dolor hecho audible. Me hizo prometer, continuó el niño, su voz volviéndose más fuerte, venir aquí después de que ella se fuera. Ella dijo que necesitaba decirle al señor Giovanni lo que pasó. Ella dijo que necesitaba darle la fotografía, la de su último día trabajando aquí, la que la señora Chen tomó de todos los trabajadores de cocina antes de que el caso fuera a la corte. Ella dijo que necesitaba decirle que nunca lo culpó por su silencio en ese entonces. Ella dijo que entendía el miedo.
Ella dijo que lo que importaba era lo que hizo después, cómo cambió su vida y su negocio por lo que le pasó a ella. Ella dijo que él le dio la oportunidad de construir una buena vida para mí, y quería que supiera que yo existía, que su acto de conciencia me creó, de cierta manera. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora, y no estaba sola. Jenny estaba sollozando abiertamente. Marcos tenía su cabeza entre sus manos. Incluso el señor Patterson, usualmente tan compuesto, estaba limpiándose los ojos con su manga. El señor Giovanni acercó al niño de nuevo. Tu madre estaba equivocada sobre una cosa. Debería haber hecho más. Debería haber visitado. Debería haber sido parte de tu vida. Debería haber sido tío para ti. Familia para ti ambos. El niño negó con la cabeza. Ella dijo que tenías tu propia familia que cuidar. Ella dijo que ya le habías dado más de lo que nadie más había dado. Ella dijo que le enseñaste que una persona hablando, una persona actuando con valor incluso cuando es tarde, puede cambiarlo todo. Ella me enseñó eso también. Luego el niño metió la mano en su bolsillo de nuevo y sacó un pedazo de papel doblado, gastado de ser llevado. Ella escribió esto para ti. Me hizo memorizar dónde encontrarte, cómo preguntarte, qué decir. Me hizo prometer que caminaría aquí yo mismo, aunque me dolieran los pies, aunque tuviera miedo, porque dijo que a veces las cosas que más importan requieren sacrificio. Ella dijo que tú entenderías eso. El señor Giovanni tomó la carta con manos temblorosas, la desdobló cuidadosamente, reverentemente, y comenzó a leer en silencio. Todos nos sentamos en silencio respetuoso, observando su rostro transformarse mientras absorbía su comunicación final de María. Cuando terminó, la dobló cuidadosamente y la colocó sobre su corazón, sosteniéndola allí. Ella me pide que te cuide, le dijo al niño. Ella me pide que me asegure de que termines la escuela, vayas a la universidad, tengas las oportunidades que ella nunca tuvo. Ella me pide que sea la familia que perdiste. Y dice algo más. Hizo una pausa. Su voz espesa de emoción. Ella dice que todos en ese restaurante, todos los que la juzgaron, todos los que guardaron silencio, todos los que la miraron y vieron solo una lavaplatos inmigrante pobre, estaban equivocados. Ella dice que era mucho más de lo que podían ver. Ella dice que tú eres mucho más de lo que la gente verá cuando te miren. Ella dice que te enseña a nunca juzgar a otros de la manera en que ella fue juzgada, pero también a nunca olvidar que a veces las personas que te juzgan más duramente están luchando sus propias batallas con vergüenza y miedo. Estas palabras cayeron sobre mí como un golpe físico. Pensé en cómo había mirado a este niño cuando entró. Pensé en mis suposiciones inmediatas, mi incomodidad, mi deseo de sacarlo de este espacio. Pensé en lo cerca que estuve de ser cómplice en rechazar a un niño necesitado, porque no encajaba en mi imagen de quién pertenecía a nuestro restaurante. Las semanas siguientes a ese día transformador estuvieron llenas de cambios, tanto visibles como invisibles. Daniel comenzó la escuela en una academia privada local, en la que el señor Giovanni lo inscribió, y a veces lo veía en el restaurante después de clases, haciendo su tarea en una mesa en la esquina, mientras Rosa le traía bocadillos y le revolvía el cabello. Había ganado peso, sus mejillas se habían llenado, y la mirada atormentada en sus ojos había sido reemplazada por algo que parecía esperanza cautelosa. Todavía era callado, todavía vigilante, pero ocasionalmente lo escuchaba reír por algo que Rosa decía, y el sonido era como música. La fotografía que Daniel había traído, la que había cambiado todo, ahora estaba enmarcada y colgaba prominentemente en la entrada del restaurante. Mostraba un grupo de trabajadores de cocina de hace 22 años, María entre ellos, joven y sonriente a pesar de todo lo que estaba pasando. El señor Giovanni había colocado una pequeña placa debajo que decía, María Elena Santos, 1982-2025. Ella nos enseñó que todos tienen una historia que vale la pena conocer, una dignidad que vale la pena honrar y un valor que trasciende sus circunstancias. Este restaurante existe gracias a su coraje. Existimos para honrar su memoria. Los clientes a menudo se detenían y leían la placa, y el personal había sido capacitado para compartir la historia de María con cualquiera que preguntara. Se convirtió en parte de la identidad del restaurante, parte de nuestra misión.
Ya no éramos solo un lugar que servía comida italiana, cara a clientela bien vestida. Éramos un lugar que representaba algo. Un lugar que había aprendido una lección difícil y estaba decidido a no olvidarla. Pero los cambios en mí fueron aún más profundos que los cambios en el restaurante. Me encontré mirando a las personas de manera diferente ahora, realmente mirándolas. El hombre sin hogar que se sentaba afuera de la cafetería en mi camino al trabajo, comencé a detenerme para hablar con él, para aprender su nombre, Jackson, para escuchar su historia. Había sido un veterano que cayó a través de las grietas de un sistema que se suponía que debía apoyarlo. Tenía una hija que no había visto en años. Amaba la astronomía y podía nombrar todas las constelaciones. Nada de eso era visible en su ropa sucia o su cartel de cartón, pero todo estaba allí, solo esperando que alguien se preocupara lo suficiente como para preguntar. La madre soltera que traía a sus hijos al restaurante en ocasiones especiales, contando cuidadosamente su dinero para asegurarse de que pudiera pagar la comida, comencé a asegurarme de que recibiera accidentalmente mejores platos, que sus hijos recibieran postres gratis. Aprendí que estaba trabajando 2 empleos para pagarse la escuela de enfermería. Estaba exhausta y abrumada, pero estaba decidida a darles a sus hijos una vida mejor. Su resistencia era heroica, pero era invisible a menos que te molestaras en verla. El anciano que venía solo todos los martes y se sentaba en la misma mesa, comencé a unirme a él por unos minutos cuando podía. Su nombre era Roberto. Había estado casado durante 50 años antes de que su esposa muriera hace 2 años. Venía a Giovanni's todos los martes porque había sido su lugar de citas nocturnas semanales. Ordenaba para 2 por costumbre, luego empacaba la segunda comida para llevar a casa, donde la comía al día siguiente mientras miraba su fotografía. Su dolor era una presencia física, pero nunca lo sabrías si solo lo vieras como otro cliente más. Estas historias estaban en todas partes, me di cuenta. Cada persona que cruzaba nuestras puertas llevaba universos enteros de experiencia, dolor, alegría, lucha y triunfo. Y la mayoría de nosotros, la mayor parte del tiempo, nunca nos molestamos en mirar más allá de la superficie. Hacíamos nuestros juicios en segundos basados en la apariencia, en si alguien parecía pertenecer, en si nos hacían sentir cómodos o incómodos. Reducíamos la complejidad infinita a categorías simples, aceptable o inaceptable, digno de nuestra atención o no. La visita de Daniel había destrozado ese cómodo sistema de categorización para mí. Ahora, no podía dejar de ver lo que había aprendido. No podía desconocer que el niño descalzo que parecía una intrusión era en realidad un niño de inmenso coraje cumpliendo una promesa sagrada a su madre moribunda. No podía olvidar que mi juicio inicial había estado tan completa, totalmente equivocado. Y si podía estar tan equivocada sobre Daniel, ¿sobre cuántos otros había estado equivocada a lo largo de los años? ¿Cuántas historias había desestimado? ¿A cuántas personas había reducido a caricaturas porque era más fácil que comprometerse con su plena humanidad? Una tarde, alrededor de 2 meses después de la llegada de Daniel, el señor Giovanni convocó una reunión del personal. Nos reunimos en el restaurante después del cierre, y se paró frente a nosotros con Daniel a su lado. El niño se había transformado físicamente. Estaba más saludable, más feliz, más seguro, pero todavía había algo en sus ojos que hablaba de vieja sabiduría, de experiencias que lo habían envejecido más allá de sus años. Daniel tiene algo que quiere compartir con todos ustedes, dijo el señor Giovanni, su mano descansando protectoramente en el hombro del niño. Hemos estado trabajando en esto juntos, y creemos que es el momento. Daniel dio un paso adelante, sosteniendo una carpeta. Su voz todavía era suave, pero se escuchaba claramente a través de la sala. Mi mamá guardaba diarios. Escribía en ellos casi todos los días. Después de que murió, encontré 37 cuadernos llenos de sus pensamientos, sus recuerdos, sus experiencias. Con la ayuda del señor Giovanni hemos estado leyéndolos, y encontramos las entradas sobre su tiempo trabajando aquí. Abrió la carpeta y sacó varias páginas fotocopiadas. Quiero leerles algo que escribió el día que fue despedida. El día que todo cambió. Aclaró su garganta y comenzó a leer de su manera cuidadosa y deliberada. Hoy perdí mi trabajo, pero encontré mi dignidad. Hoy fui acusada de ser una ladrona, pero descubrí que soy rica en coraje.
Hoy fui echada de un lugar que pensé que era mi futuro, pero aprendí que mi futuro es algo que construiré yo misma, no algo que puede ser dado o quitado por otros. El hombre que me despidió piensa que me ha quitado todo, pero está equivocado. No puede quitarme mi espíritu, no puede quitarme mi valor, no puede quitarme mi determinación de crear una buena vida para mi bebé, no puede quitarme mi fe en que hay buenas personas en el mundo, aunque no las haya conocido a todas todavía. Daniel hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente antes de continuar. Hoy fui juzgada por mi acento, por mi posición, por mi vulnerabilidad, pero me juzgo a mí misma por mi corazón, y mi corazón es bueno. Me juzgo por mis intenciones, y mis intenciones son puras. Me juzgo por mi capacidad de amar, y mi capacidad de amar es infinita. Nadie puede hacerme menos de lo que soy. Nadie puede robar mi humanidad. Soy María Elena Santos, hija de campesinos, nieta de rebeldes, bisnieta de supervivientes. Llevo siglos de fuerza en mi sangre. Este hombre que me despidió hoy, él ve solo a una inmigrante pobre, pero yo veo un futuro donde mi hijo nunca será tratado como yo fui tratada. Veo un futuro donde mi lucha crea oportunidad. Veo un futuro donde mi dolor se convierte en propósito. No había un ojo seco en la sala. Daniel dobló el papel cuidadosamente y nos miró a todos. Mi mamá escribió eso hace 22 años, cuando estaba sola y asustada y no sabía cómo iba a sobrevivir. Pero sobrevivió. Construyó una vida. Me crió. Me enseñó que cómo te tratan las personas no define tu valor, pero cómo tratas a los demás define tu carácter. Ella quería que les leyera esto porque quería que supieran que entendía por qué la gente la juzgaba. Entendía que el miedo hace que las personas hagan cosas de las que no están orgullosas. Entendía que todos están luchando batallas que no puedes ver. Pero también quería que supieran que entender no es lo mismo que aceptar. Ella quería que supieran que todos podemos elegir ser mejores que nuestros miedos. El señor Giovanni habló, su voz espesa de emoción. Hemos decidido crear algo en honor a María. Una fundación. La Fundación María Elena Santos proporcionará becas para hijos de inmigrantes que quieran seguir la educación superior. Ofrecerá capacitación laboral para personas que han sido desestimadas o pasadas por alto debido a sus antecedentes. Financiará programas que enseñen a las personas a ver más allá de los juicios superficiales. Y cada persona que trabaje en este restaurante será requerida a ser voluntaria al menos 10 horas al mes con la fundación, para asegurarnos de que nos mantengamos conectados a las luchas muy reales de personas que de otro modo podríamos pasar por alto. Nos miró a todos. Esto no es opcional. Esto es parte de trabajar aquí ahora. No somos solo un restaurante. Somos una comunidad comprometida a honrar el legado de María, asegurándonos de que nadie más sea tratado como ella fue tratada. Que ningún niño como Daniel tenga que caminar 3 horas descalzo para encontrar ayuda porque no tiene a dónde más recurrir. Que ninguna persona sea juzgada únicamente por su apariencia o sus circunstancias. El compromiso fue inmediato y unánime. Todos querían ser parte de esto. Todos querían transformar su culpa y vergüenza en acción, en cambio, en algo significativo. Durante los meses siguientes, la fundación creció. Los negocios locales contribuyeron. Los clientes donaron. Se corrió la voz sobre lo que había sucedido en Giovanni's, sobre el niño descalzo y el último deseo de la madre moribunda, y el dueño del restaurante que convirtió el arrepentimiento más profundo de su vida en una misión de redención. Los medios de comunicación recogieron la historia. Se volvió viral en las redes sociales. De repente, personas de todo el país se estaban comunicando, compartiendo sus propias historias de ser juzgadas, de ser desestimadas, de ser vistas como menos de lo que eran debido a sus circunstancias. El fondo de becas de la fundación creció más allá de lo que habíamos imaginado. Pero más importante aún, la historia estaba cambiando cómo las personas pensaban sobre el juicio en sí. Comencé a recibir mensajes de completos extraños diciéndome que la historia de Daniel les había hecho reconsiderar cómo miraban a las personas sin hogar, a los inmigrantes, a cualquiera que pareciera diferente o fuera de lugar. Los maestros estaban usando la historia en sus aulas para hablar sobre empatía y prejuicio. Las iglesias la estaban usando en sermones sobre ver lo divino en lugares inesperados.
Los trabajadores sociales la estaban usando en programas de capacitación sobre sesgo inconsciente. Un mensaje en particular me impactó profundamente. Era de una mujer que escribió: vi a un hombre sin hogar sentado afuera de un supermercado la semana pasada. Mi primer instinto fue pasar rápidamente evitando el contacto visual. Pero luego pensé en el niño descalzo en Giovanni's. Pensé en lo cerca que todos estuvieron de rechazarlo. Pensé en lo que se habrían perdido si lo hubieran hecho. Así que me detuve. Le pregunté su nombre al hombre. Le pregunté si tenía hambre. Hablamos durante 20 minutos. Su nombre es Tomás. Tiene un doctorado en química. Lo perdió todo cuando su esposa murió y no pudo lidiar con el dolor. Comenzó a beber. Perdió su trabajo. Perdió su hogar. Perdió el respeto de sus hijos. Pero ha estado sobrio durante 3 meses. Está tratando de reconstruir. Y dijo que el hecho de que me detuve, que le pregunté su nombre, que lo traté como una persona, le dio esperanza de que tal vez podría volver de esto. Tal vez todavía valía algo. Eso es lo que me enseñó tu historia. Eso es lo que Daniel nos enseñó a todos. Que cada persona que pasamos tiene una historia que no conocemos. Y esa historia podría rompernos el corazón si nos molestamos en escucharla. Ese mensaje encapsuló todo lo que había sucedido. Todo lo que el coraje de Daniel y el último deseo de María habían puesto en movimiento. No se trataba solo de un niño o un restaurante o una historia. Se trataba de un cambio fundamental en cómo nos vemos unos a otros, cómo nos tratamos unos a otros, cómo reconocemos nuestra humanidad compartida incluso cuando está empaquetada de maneras que nos hacen sentir incómodos. El propio Daniel estaba floreciendo. Mantenía buenas calificaciones en la escuela, hizo amigos que no sabían ni les importaba su difícil pasado, y lentamente comenzó a sanar del trauma de perder a su madre. Pero también mantuvo un compromiso notable con la fundación que llevaba su nombre. A menudo acompañaba al señor Giovanni a eventos para hablar, compartiendo su historia, leyendo pasajes de los diarios de su madre, recordando a las audiencias que el juicio es fácil pero la comprensión requiere coraje. Lo vi dar un discurso en una escuela secundaria local una vez, unos 6 meses después de que había entrado por primera vez a Giovanni's. Se paró en el podio, ya no el niño asustado y descalzo que casi rechazamos, sino confiado y articulado, su voz clara y fuerte. Mi madre solía decirme que hay 2 formas de responder cuando alguien te juzga injustamente, dijo a los estudiantes reunidos. La primera es aceptar su juicio, creer lo que creen sobre ti, dejar que su visión limitada se convierta en tu realidad. La segunda es demostrar que están equivocados, no siendo enojado o vengativo, sino simplemente siendo completamente tú mismo, negándote a encogerte, negándote a esconderte, mostrándoles que su juicio dice más sobre sus limitaciones que sobre tu valor. Hizo una pausa, mirando el mar de rostros jóvenes. Cuando entré a ese restaurante descalzo y sucio, cada adulto en esa sala me juzgó. Vieron un problema, una amenaza, algo que no pertenecía, y podría haber aceptado ese juicio. Podría haberme dado la vuelta y irme. Podría haber creído que tenían razón, que no pertenecía a un lugar como ese, que alguien como yo no tenía por qué pedir ayuda a gente exitosa. Pero mi madre me había enseñado diferente. Me había enseñado que mi valor no estaba determinado por la comodidad de otras personas con mi presencia. Me había enseñado que tenía todo el derecho de ocupar espacio en este mundo, de pedir lo que necesitaba, de esperar ser tratado con dignidad humana básica. Los estudiantes estaban en silencio, completamente enfocados en sus palabras. Pero aquí está la cosa que me sorprendió. Cuando esos adultos aprendieron mi historia, cuando entendieron por qué estaba allí, cambiaron. No todas las personas lo hacen. Algunas personas están tan comprometidas con sus juicios que ninguna cantidad de evidencia las cambiará. Pero estas personas estaban dispuestas a admitir que estaban equivocadas. Estaban dispuestas a sentirse avergonzadas de sus reacciones iniciales. Estaban dispuestas a comprometerse a hacerlo mejor. Y eso es lo que me dio esperanza. No que lo hicieran bien la primera vez, sino que estaban dispuestas a aprender. Miró directamente a la audiencia ahora, sus ojos ámbar intensos. Todos ustedes juzgarán a personas injustamente en algún momento. Todos ustedes harán suposiciones basadas en la apariencia o las circunstancias. Eso es naturaleza humana. La pregunta no es si juzgarán,
sino qué harán cuando se den cuenta de que su juicio estaba equivocado. ¿Lo defenderán? ¿Pondrán excusas? ¿Culparán a la otra persona por no encajar en sus expectativas? ¿O harán lo difícil? ¿Admitirán que estaban equivocados? ¿Cambiarán su comportamiento? ¿Se comprometerán a ver más claramente la próxima vez? El aplauso cuando terminó fue atronador. Los estudiantes lo rodearon después, queriendo hablar, compartir sus propias experiencias, agradecerle por su honestidad. Observé desde la parte trasera del auditorio cómo este niño que había caminado 3 horas descalzo para entregar un mensaje, se convertía en un maestro él mismo, difundiendo la sabiduría de su madre a una nueva generación. Mientras conducía a casa esa noche, me encontré reflexionando sobre cuán profundamente mi vida había cambiado desde esa tarde de martes, cuando un niño descalzo preguntó por el dueño. Pensé en todas las veces antes de ese día cuando había hecho juicios rápidos, cuando había reducido a las personas a sus superficies, cuando había protegido mi propia comodidad a expensas de la dignidad de otra persona. No podía deshacer esos momentos. No podía disculparme con personas cuyos nombres nunca aprendí. No podía recuperar las oportunidades que había perdido de ser mejor, más amable, más consciente, pero podía ser diferente en el futuro. Y lo era. El lente a través del cual veía el mundo había sido alterado permanentemente. Veía complejidad donde solía ver simplicidad. Veía historias donde solía ver estereotipos. Veía seres humanos en toda su totalidad desordenada, complicada y hermosa, donde solía ver categorías y suposiciones. Y aunque eso hacía que el mundo fuera más desafiante de navegar, también lo hacía infinitamente más rico, más significativo, más conectado. Un año después de la llegada de Daniel, el restaurante celebró un evento especial de aniversario. Cerramos para clientes regulares y en su lugar organizamos una cena para todos los que habían sido parte de ese día transformador, además de todos los beneficiarios de becas y participantes del programa de la Fundación. Daniel, ahora notablemente más alto y con una confianza que parecía irradiar desde dentro, se levantó para hablar. Hace un año hoy, entré a este restaurante aterrorizado. Comenzó su voz firme. Estaba cumpliendo una promesa a mi madre, pero también estaba seguro de que fracasaría. Estaba seguro de que nadie escucharía a un niño sucio y descalzo. Estaba seguro de que sería rechazado, que decepcionaría la memoria de mi madre, que demostraría que el mundo era exactamente tan duro e implacable como a veces parecía. Miró alrededor de la sala a todos los rostros que lo observaban. Pero sucedió algo inesperado. Sí, la gente me juzgó al principio. Sí, me querían fuera. Sí, hicieron suposiciones basadas en cómo me veía. Pero cuando aprendieron la verdad, no solo se disculparon y siguieron adelante. Cambiaron. Crearon esta fundación. Se comprometieron a ser mejores. Convirtieron su vergüenza en acción. Y debido a eso, docenas de niños como yo ahora tienen becas. Cientos de personas han recibido capacitación laboral y apoyo. Miles han escuchado esta historia y han reconsiderado sus propios juicios. Su voz se espesó de emoción. Mi madre murió creyendo que las personas son capaces de cambiar, que los errores no son puntos finales sino oportunidades, que una persona hablando, una persona siendo valiente, una persona negándose a aceptar la injusticia, puede crear ondas que se extienden mucho más allá de lo que pueden imaginar. Tenía razón, todavía tiene razón. Y cada día, trato de vivir de una manera que honre su fe en la posibilidad humana. No había un ojo seco en la sala. El señor Giovanni se levantó y abrazó a Daniel, y luego Rosa, y luego uno por uno. Todos en la sala se unieron, creando un abrazo grupal masivo que simbolizaba la comunidad que se había formado alrededor del coraje de un niño y el último deseo de una madre. Mientras la noche se apagaba y la gente comenzaba a irse, me encontré a solas con Daniel por un momento. Me miró con esos ojos que habían visto demasiado joven, pero que de alguna manera habían conservado su capacidad de esperanza. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo en voz baja. Por supuesto, lo que sea. Cuando entré por primera vez ese día, ¿qué pensaste realmente? No lo que desearías haber pensado, sino lo que realmente pensaste en ese momento. Respiré profundamente, eligiendo la honestidad sobre la comodidad.
Pensé que ibas a robar algo. Pensé que ibas a causar una escena. Pensé que ibas a hacer mi turno más difícil. Pensé que no pertenecías a un lugar como este. Pensé que eras un problema que necesitaba ser resuelto o removido. Y estoy profundamente avergonzada de esos pensamientos. Asintió lentamente, sin parecer sorprendido o herido, solo pensativo. Gracias por ser honesta. Eso es importante, porque si todos fingen que nunca tuvieron esos pensamientos, entonces realmente no podemos hablar sobre cómo cambiarlos. Tenemos que comenzar con la verdad, incluso cuando es fea. La sabiduría en esas palabras, viniendo de un niño de 12 años, era asombrosa. ¿Qué te hizo seguir adelante? Pregunté. Cuando viste cómo estábamos reaccionando, ¿qué te hizo no simplemente darte la vuelta e irte? Estuvo en silencio por un momento, considerando. Las últimas palabras de mi madre para mí fueron sobre el coraje. Ella dijo que el coraje no es la ausencia de miedo, es la decisión de que algo más es más importante que el miedo. Ella dijo que tendría miedo cuando entrara a ese restaurante, pero que mantener mi promesa a ella era más importante que tener miedo. Ella dijo que a veces las personas me juzgarían, me despreciarían, tratarían de hacerme sentir pequeño, pero que no soy pequeño. Soy su hijo, llevo su fuerza, y nadie puede quitarme eso a menos que yo lo permita. Me miró con absoluta claridad. Así que cuando todos me estaban mirando como si fuera algo sucio que había entrado, solo seguí pensando, soy el hijo de María. Soy el hijo de María. Estoy aquí porque ella quería que estuviera aquí. Y eso era más grande que su juicio. Eso era más grande que mi miedo. Eso era más grande que todo excepto mi amor por ella. Me arrodillé para estar a la altura de sus ojos. Este niño extraordinario que me había enseñado más sobre la humanidad en una tarde de lo que había aprendido en décadas. Tu madre crió a una persona increíble, y estaría tan orgullosa de en quién te has convertido. Me siento honrada de haber sido parte de tu historia, aunque mi parte comenzó equivocándome. Sonrió, una sonrisa real que llegó a sus ojos. Pero no terminaste equivocándote. Eso es lo que importa. Mi mamá siempre decía que la historia de tu vida no está escrita en momentos únicos. Está escrita en cómo todos los momentos se conectan. Comenzaste juzgándome, pero terminaste aprendiendo de ello. Comenzaste queriéndome fuera, pero terminaste siendo parte de algo que ayuda a niños como yo. Esa es una buena historia. Esa es la historia que importa. Mientras el evento de aniversario concluía y me preparaba para irme, el señor Giovanni me llevó a un lado una vez más. Había hecho esto periódicamente durante el último año, verificando, asegurándose de que la lección se había quedado, asegurando que la transformación era real y duradera. Has cambiado, observó, sus ojos arrugándose con aprobación. Lo veo en cómo interactúas con los clientes, con el personal, con todos. Miras más profundo ahora, haces más preguntas, asumes menos. Esto es bueno. Asentí. Daniel me cambió. Ese día me cambió. No puedo dejar de ver lo que aprendí. Bien, dijo firmemente, porque el mundo necesita personas que no puedan dejar de ver. El mundo necesita personas que estén incómodas con juicios fáciles. El mundo necesita personas que recuerden que se equivocaron una vez y están decididas a no equivocarse de nuevo. Hizo una pausa, su expresión volviéndose más seria. Pero quiero advertirte sobre algo. Es fácil mantener esta conciencia ahora, cuando la experiencia todavía está fresca, cuando Daniel todavía está aquí recordándote. La verdadera prueba vendrá en 5 años, en 10 años, cuando esta historia se haya desvanecido de la vanguardia de tu mente. ¿Todavía mirarás más allá de las superficies entonces? ¿Todavía cuestionarás tus suposiciones? ¿Todavía recordarás al niño descalzo que casi rechazaste? Sus palabras me impactaron profundamente porque sabía que tenía razón. La intensidad de esta experiencia se desvanecería. El impacto emocional se apagaría. Los desafíos diarios de la vida se reafirmarían. Y con ellos, la tentación de volver a viejos patrones, viejos atajos, viejos juicios. ¿Cómo lo mantienes vivo?, pregunté. ¿Cómo te aseguras de no olvidar? Sonrió tristemente. Miro esa fotografía todos los días. La que Daniel trajo, con el rostro de María sonriéndome. Leo su carta que Daniel entregó, la que donde me perdonó, pero también me desafió a ser mejor.
Soy voluntario en la fundación no solo porque es requerido, sino porque me mantiene conectado a por qué importa. Cuento la historia de María y la historia de Daniel una y otra vez, al personal, a los clientes, a cualquiera que escuche, no para hacerme ver bien, sino para asegurarme de que nunca olvide lo que cuesta el silencio, lo que el juicio destruye, lo que el coraje crea. Puso su mano en mi hombro, como lo había hecho muchas veces durante el último año. La historia del niño descalzo debe convertirse en parte de tu historia. No algo que te pasó una vez, sino algo que define cómo te mueves por el mundo. Cada vez que sientas la tentación de juzgar, debes recordar el rostro de Daniel cuando entró por primera vez. Cada vez que quieras despreciar a alguien, debes recordar las palabras de María sobre ser más de lo que la gente puede ver. Cada vez que estés cómoda, debes recordar que la comodidad es a menudo el enemigo de la justicia. Estas palabras se convirtieron en mi piedra angular. Hice exactamente como sugirió. Guardé una copia de la fotografía en mi teléfono. Releí el discurso de Daniel periódicamente. Fui voluntaria en la fundación cada semana. No solo las horas requeridas, sino más. Porque permanecer conectada a las historias de lucha y resistencia mantenía mi conciencia aguda, mantenía mi empatía activada, mantenía mi juicio bajo control. Y a medida que los meses se convirtieron en años, observé a Daniel continuar creciendo, continuar sanando, continuar convirtiéndose en la persona que su madre esperaba que fuera. Sobresalió en la escuela, ganó premios académicos, hizo amigos que lo conocían como Danny Giovanni, el hijo adoptivo del dueño del restaurante, no como Daniel Santos, el niño descalzo que había caminado 3 horas para entregar el mensaje de una madre moribunda. Pero nunca ocultó su pasado. Lo usó con orgullo. Habló de él abiertamente. Lo usó como una plataforma para abogar por otros que estaban siendo juzgados o despreciados, o pasados por alto. Se convirtió de muchas maneras en la encarnación viva de la creencia de su madre de que nuestras luchas pueden convertirse en nuestro propósito, que nuestro dolor puede transformarse en poder, que cómo somos tratados no tiene que determinar cómo tratamos a otros. Recuerdo un momento particularmente poderoso unos 3 años después de ese encuentro inicial. Daniel ahora tenía 15 años, alto y confiado, articulado y apasionado. Le habían pedido que hablara en una conferencia nacional sobre pobreza y educación, y toda la familia Giovanni, incluido el personal del restaurante, viajó para apoyarlo. Se paró en ese escenario frente a cientos de personas, educadores y responsables de políticas y activistas, y contó su historia con una crudeza y honestidad que dejó a la audiencia sin aliento. Pero lo que más me impactó no fue su recuento de lo que sucedió, sino su análisis de por qué importaba. Cuando la gente cuenta la historia de lo que sucedió en Giovanni's, dijo, su voz resonando claramente a través del auditorio, a menudo se centran en el final feliz. Hablan de cómo fui acogido, cómo se creó la fundación, cómo todo salió bien. Y esas cosas son maravillosas, y estoy agradecido por ellas todos los días. Pero esa no es realmente la parte más importante de la historia. Hizo una pausa, dejando que el silencio se construyera. La parte más importante de la historia son los 15 minutos antes de que alguien supiera quién era o por qué estaba allí. La parte más importante es cuando yo era solo un niño sucio y descalzo que no pertenecía. La parte más importante es el juicio, la incomodidad, el deseo de sacarme de ese espacio, porque eso es lo que les sucede a millones de personas todos los días. Personas que son juzgadas por su apariencia, por sus circunstancias, por su incapacidad para cumplir con el estándar de aceptable de alguien más. Personas que se sienten como si no pertenecieran, como si fueran problemas a resolver en lugar de seres humanos a honrar. Su voz se hizo más fuerte, más insistente, y la mayoría de esas personas no tienen una carta de madre moribunda que cambiará la narrativa. La mayoría de esas personas no tienen una fotografía que hará que los poderosos se sientan lo suficientemente culpables como para ayudar. La mayoría de esas personas no obtienen el final feliz, solo obtienen el juicio, solo obtienen el desprecio, solo obtienen la puerta cerrada en su cara, solo se les dice, implícita o explícitamente, que no importan, que no pertenecen, que son menos,
Y esa es la verdadera crisis. No que algunas personas sean pobres o estén luchando o sean diferentes, sino que hemos creado un mundo donde ser pobre o luchar o ser diferente significa que eres menos merecedor de dignidad, menos digno de compasión, menos con derecho al respeto humano básico. La audiencia estaba completamente en silencio, pendiente de cada palabra. Así que cuando cuenten esta historia, cuando compartan lo que sucedió ese día, no se enfoquen solo en la redención, enfóquense en el juicio. Enfóquense en los 15 minutos cuando yo no era nadie, cuando no tenía una historia que me salvaría, cuando era solo una presencia incómoda que la gente quería que se fuera. Enfóquense en eso, porque esa es la realidad para tantas personas. Y luego pregúntense, pregunten a todos, ¿qué habría pasado si no hubiera tenido esa fotografía? ¿Qué habría pasado si mi madre no hubiera conocido al señor Giovanni? ¿Qué habría pasado si yo fuera solo un niño descalzo al azar sin conexión, sin historia, sin forma de hacer mi presencia aceptable? ¿Todos habrían aprendido la misma lección? ¿Habrían sentido la misma vergüenza? ¿Habrían cambiado? Dejó que la pregunta flotara en el aire. La verdadera prueba de nuestra compasión no es cómo tratamos a las personas una vez que conocemos su historia y nos sentimos culpables por nuestro juicio inicial. La verdadera prueba es cómo tratamos a las personas cuando no conocemos su historia, cuando no tienen conexión con nosotros, cuando no hay razón excepto la decencia humana básica para tratarlos bien. Ese es el estándar al que deberíamos estar manteniéndonos. No si podemos sentirnos mal después de que aprendemos que estábamos equivocados, sino si podemos resistir el juicio en primer lugar. La ovación de pie que siguió fue prolongada y emocional. La gente lloraba abiertamente, claramente impactada por la verdad de sus palabras. Y yo me quedé allí, aplaudiendo hasta que me dolieron las manos, llena de orgullo y también de compromiso renovado, porque tenía razón. La historia que me había estado contando a mí misma, la narrativa cómoda donde todos aprendimos nuestra lección, y todo salió bien, estaba incompleta. La historia real, la historia más difícil, era sobre cuán rápida y completamente habíamos juzgado a un niño necesitado. Y aunque era bueno que hubiéramos aprendido de eso, era mejor comprometerse a no hacer ese juicio en primer lugar. Después de la conferencia, mientras todos nos reuníamos para cenar, Daniel me buscó. ¿Puedo decirte algo que nunca le he dicho a nadie más?, preguntó en voz baja. Siempre, respondí, honrada por su confianza. Ese día, cuando entré al restaurante y vi cómo todos me estaban mirando, casi me voy. Estuve tan cerca de darme la vuelta y salir caminando. Estaba tan cansado, mis pies me dolían tanto, y los rostros de todos me decían que no pertenecía. Durante unos segundos pensé que tal vez mi mamá estaba equivocada. Tal vez no había sentido. Tal vez el señor Giovanni no la recordaría, no le importaría, no ayudaría. Tal vez debería volver al hogar grupal y olvidarme de todo el asunto. Mi corazón dolía imaginando ese momento, lo cerca que habíamos estado de perder toda esta historia debido a nuestro juicio. ¿Qué te hizo quedarte?, pregunté. Escuché la voz de mi madre en mi cabeza, tan claramente como si estuviera parada a mi lado. Ella dijo, «Mijo, el coraje no es sentirse valiente. El coraje es estar aterrorizado y hacerlo de todos modos». Y me di cuenta de que si me iba, si dejaba que su juicio me ahuyentara, estaría demostrando que tenían razón. Estaría aceptando su evaluación de que no pertenecía, que no importaba, que debería desaparecer. Y mi madre no me había criado para desaparecer. Me había criado para ocupar espacio, para insistir en mi dignidad, para negarme a ser disminuido. Me miró con esos ojos que habían visto demasiado. Así que me quedé. No porque me sintiera valiente, sino porque irme habría sido una traición a todo lo que mi madre me enseñó. Y estoy tan contento de haberme quedado, no solo por lo que pasó después, sino porque en ese momento aprendí algo sobre mí mismo. Aprendí que soy más fuerte que el juicio de la gente. Aprendí que puedo pararme en una sala llena de personas que me quieren fuera y aún así insistir en mi derecho a estar allí. Aprendí que la fuerza de mi madre vive en mí. Lo abracé entonces, este joven notable que me había enseñado más sobre el coraje y la dignidad que cualquier libro o sermón jamás podría. Gracias por quedarte, susurré.
Gracias por ser lo suficientemente valiente como para enseñarnos lo que desesperadamente necesitábamos aprender. Me devolvió el abrazo, y cuando se apartó, estaba sonriendo. ¿Sabes qué es lo gracioso? Ese día cambió mi vida de maneras obvias, pero creo que tal vez cambió la tuya más. Conseguí una familia, un hogar, oportunidades, pero tú conseguiste algo más difícil. Conseguiste el conocimiento de quién eras en ese momento, y la responsabilidad de ser mejor. Conseguiste la incomodidad de la autoconciencia, y creo que ese es en realidad el regalo más difícil. Tenía razón, por supuesto. Los beneficios materiales que recibió fueron que cambiaron su vida, pero también eran, de alguna manera, más simples que la transformación interna que se me había requerido a mí y a todos los demás en ese restaurante. Tuvimos que confrontar nuestros propios prejuicios, nuestros propios fracasos, nuestra propia complicidad en un sistema que juzga a las personas por sus superficies. Tuvimos que cargar la vergüenza de nuestras reacciones iniciales, mientras de alguna manera transformábamos esa vergüenza en mejor comportamiento en el futuro. Era un equilibrio delicado. Reconocer el error sin estar paralizados por la culpa. Aprender del error sin usar nuestro aprendizaje como una excusa. Cambiar nuestro comportamiento sin esperar elogios por hacer lo que debería haberse hecho en primer lugar. Ahora, mientras les cuento esta historia, años después de esa tarde de martes cuando todo cambió, quiero ser clara sobre algo importante. Esta no es una historia con una moraleja simple. Este no es un cuento donde la lección es solo, no juzgues a las personas por su apariencia. Eso es cierto, por supuesto, pero también está incompleto. La lección más profunda, la que me tomó años entender completamente, es sobre los sistemas que creamos y mantenemos a través de nuestros juicios individuales. Cada vez que miraba a una persona y hacía suposiciones sobre su valor, su historia, su derecho al espacio y al respeto, estaba reforzando un sistema que privilegia ciertas apariencias, ciertas circunstancias, ciertas presentaciones del yo sobre otras. Estaba participando en una decisión colectiva sobre quién importa y quién no, quién pertenece y quién no, quién merece compasión y quién no. Y ese sistema, replicado millones de veces al día por millones de personas haciendo juicios similares, crea el mundo en el que vivimos. Un mundo donde un niño puede caminar 3 horas descalzo para pedir ayuda y ser visto como un problema en lugar de una persona. Un mundo donde la pobreza es tratada como un fracaso moral en lugar de una circunstancia. Un mundo donde la apariencia es valorada sobre el carácter, donde la comodidad es priorizada sobre la justicia, donde el mantenimiento de atmósferas agradables importa más que el reconocimiento de la dignidad humana. Cambiar ese mundo requiere más que solo transformaciones individuales. Requiere un compromiso colectivo de cuestionar nuestros juicios, de desafiar nuestras suposiciones, de resistir activamente las narrativas cómodas que nos permiten despreciar a las personas que nos hacen sentir incómodos. Requiere construir sistemas y estructuras que asuman dignidad en lugar de requerir que las personas demuestren que la merecen. Requiere crear espacios donde un niño descalzo sea bienvenido primero y cuestionado segundo, donde el beneficio de la duda se extienda a todos, donde la compasión sea el valor predeterminado en lugar de la excepción. La Fundación María Elena Santos, que continúa creciendo y sirviendo a cientos de personas cada año, es un intento de construir tal estructura, pero no es suficiente. Nunca será suficiente mientras los Danieles del mundo tengan que caminar 3 horas descalzos para encontrar ayuda, mientras las Marías del mundo sean juzgadas y despreciadas y violadas debido a su vulnerabilidad, mientras cualquiera de nosotros pueda pasar por el sufrimiento y sentirnos justificados en nuestra indiferencia, porque la persona que sufre no cumple con nuestros estándares de merecimiento. Entonces, ¿qué quiero que saquen de esta historia? ¿Cuál es el punto de que comparta esta experiencia con ustedes? Quiero que recuerden que todos los que encuentran, todos los que pasan en la calle, todos los que entran en su espacio, están llevando una historia que no conocen, y esa historia podría ser una de coraje increíble, de pérdida devastadora, de heroísmo silencioso, de lucha profunda. Esa historia podría romperles el corazón si se molestaran en escucharla.
Esa historia podría cambiar su vida si le dieran la oportunidad, pero nunca lo sabrán a menos que resistan ese primer instinto de juzgar, de categorizar, de despreciar. Nunca lo sabrán a menos que hagan una pausa, a menos que pregunten, a menos que miren más allá de la superficie al ser humano debajo. ¿Alguna vez has juzgado a alguien y luego descubriste que estabas completamente equivocado? ¿Alguna vez has tenido una experiencia que te hizo cuestionar cómo ves a las personas? Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios, porque todos tenemos estos momentos, estas oportunidades de aprender, de crecer, de convertirnos en más de lo que nuestros prejuicios permiten, y compartir estas experiencias, ser honestos sobre nuestros fracasos y nuestras transformaciones, es como colectivamente nos movemos hacia un mundo donde ningún niño tiene que caminar 3 horas descalzo para ser visto como digno de ayuda. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar, si te desafió de alguna manera, por favor deja un like. Ayuda a otros a encontrar esta historia, y creo que esta es una historia que necesita ser compartida ampliamente. Cuantas más personas escuchen sobre Daniel y María, más personas examinen su propio juicio, más personas se comprometan a ver más allá de las superficies, mejor será nuestro mundo. Y por favor suscríbete a Lo que viví para más historias como esta. Historias que nos desafían, que nos hacen sentir incómodos, que nos obligan a confrontar quiénes somos y quiénes queremos ser. Historias que nos recuerdan que las verdades más importantes a menudo están ocultas debajo de superficies, que somos demasiado rápidos para juzgar. Activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una historia que podría cambiar cómo ves el mundo. Porque eso es lo que estamos haciendo aquí, no solo entretenerte, sino invitarte a una conversación sobre lo que significa ser humano, lo que significa vernos claramente unos a otros, lo que significa construir un mundo donde la dignidad de todos sea honrada, donde la historia de todos sea valorada, donde todos, independientemente de cómo se vean, o de dónde vengan, o cuáles sean sus circunstancias, sean tratados como el ser humano infinitamente complejo y profundamente valioso que realmente son. Daniel ahora está en la universidad, estudiando trabajo social, planeando dedicar su vida a ayudar a otros que son juzgados y despreciados como él una vez lo fue. El señor Giovanni está en sus 70, todavía dirigiendo el restaurante, pero cada vez más enfocado en la fundación. Rosa trata a Daniel exactamente como trata a sus hijos biológicos, con amor feroz y apoyo inquebrantable. ¿Y yo? Todavía estoy en Giovanni's, todavía sirviendo a los clientes, todavía contando la historia de María y Daniel a cualquiera que escuche. Pero más importante aún, todavía estoy aprendiendo, todavía cuestionando mis suposiciones, todavía trabajando para ver más allá de las superficies, todavía tratando de ser digna de la lección que ese niño descalzo me enseñó cuando cruzó nuestra puerta y preguntó por el dueño, porque eso es lo que esta historia es en última instancia. No se trata solo de un día específico o un niño específico o un restaurante específico. Se trata de la elección continua que todos enfrentamos todos los días. ¿Juzgaremos o buscaremos entender? ¿Despreciaremos o nos comprometeremos? ¿Protegeremos nuestra comodidad o honraremos la dignidad de los demás? ¿Veremos problemas o veremos personas? La respuesta a esas preguntas determina no solo quiénes somos como individuos, sino qué tipo de mundo creamos juntos. Y yo elijo cada día recordar al niño descalzo y dejar que ese recuerdo me guíe hacia ser mejor, ver más claro, amar más ampliamente. Ese es mi compromiso. Esa es mi promesa. Esa es mi forma de honrar a María Elena Santos, quien le enseñó a su hijo que el coraje importa más que el miedo, que la dignidad no puede ser robada, que cada persona merece ser vista como realmente es. Gracias por escuchar esta historia. Gracias por preocuparse. Gracias por estar dispuestos a examinar sus propios juicios y comprometerse a hacerlo mejor. Juntos, podemos crear un mundo donde ningún niño tenga que demostrar su valor antes de recibir ayuda, donde ninguna persona tenga que caminar 3 horas descalza para ser vista como merecedora de dignidad humana básica. Y ese sería el mayor tributo a la memoria de María y al coraje de Daniel que cualquiera de nosotros podría ofrecer.